En los exámenes internacionales, el sistema educativo argentino ocupa un lugar cercano a los últimos lugares. Parece mentira que el país, que había logrado casi un 100% de alfabetización, haya perdido tanto terreno. Con tantas mentes brillantes, cuesta entender por qué no se avanza. Bueno, hasta hace muy poco tiempo en realidad no había ningún debate y yo creo que eso era parte del problema. Cuando nosotros decimos casi de manera provocativa que existe a veces tanta distancia entre la universidad de hoy y la sociedad de hoy como la que había entre la universidad del 18 y la sociedad de su tiempo, tiene que ver con estas cosas. Estamos en un mundo donde nosotros tenemos estudiantes en la universidad que son del siglo XXI, con los docentes mayoritariamente, diría que casi todos, del siglo XX, y con formato de enseñanza en casi todas las situaciones del siglo XIX. Y eso requiere una atención urgente para poder transformar las prácticas pedagógicas al interior de la universidad, dar cuenta de esos nuevos jóvenes que ingresan a nuestra casa de estudios y poder hacer más efectiva la misión que la universidad tiene. Con el actual sistema educativo hay oportunidades que se dan, pero no hay demasiada planificación hacia el futuro. Mucho depende del maestro o la maestra y sus ganas. La necesidad de innovar y dar educación de calidad en los contextos más vulnerables. Depende de la iniciativa personal del docente. Aunque las condiciones del Estado y de la estructura no estén dadas, yo creo que pasa por un tema más bien personal, y todos los que conozco tienen que ver con eso, ¿no? Más bien con una necesidad particular de decir, bueno, voy por este camino porque, bueno, te hace feliz dar algo bueno a los chicos. Hay muchísimos docentes que construyen experiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje hoy en todas nuestras facultades, que son extraordinarias, que son muy valoradas por los alumnos, y que son realmente importantes. Esas también hay que incorporarlas porque pueden servir como un registro para que lo marginal o lo excepcional lo hagamos frecuente en la universidad. Para colmo, la sobrepolitización de los reclamos de mejoras laborales y las huelgas le bajan el puntaje social a los docentes y maestras, muchas veces injustamente. Yo soy parte del sistema y hago mea culpa, es decir, es verdad, lo que la gente percibe es real. No quiere decir que todos los docentes son así, pero nosotros como parte del sistema tenemos que tomar eso en cuenta y pensar que también tenemos que ser parte del cambio, ¿no? Y yo creo que, bueno, que tenemos que tener esa reflexión y decir, bueno, algo estamos haciendo mal para que la gente nos perciba de esa manera. Estamos, naturalmente, en la Universidad Nacional de Rosario en un proceso de renovación generacional. Producto básicamente de que la generación que tuvo la responsabilidad enorme de reconstruir la Universidad de la Democracia en la década de los 80 es la generación que está asumiendo su jubilación y están ingresando muchos docentes jóvenes al plantel de docentes de la Universidad Nacional de Rosario. Entonces eso creo que también habilita una oportunidad para pensar en este sentido. El mundo avanza hacia nuevas formas de acercarse y despertar el interés. Siempre es un desafío, pero lo importante es que no queda margen de error. Lo que se produce es pensamiento. En educación a distancia también nos hace falta incorporar muchísimo. Nosotros tenemos año 2020 prácticamente, la Universidad Nacional de Rosario tiene una sola carrera a distancia, que es una tecnicatura que ofrece el Superior de Comercio. Tenemos aprobado por CONEAU con una buena calificación nuestro sistema de educación a distancia. Vamos a presentar el 9 de diciembre una nueva plataforma virtual de la Universidad Nacional de Rosario con la expectativa de que eso nos permita multiplicar las experiencias de virtualidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que incorporar mucha tecnología en el aula, hay que resignificar la disposición, hay que trabajar con instancias que le resulten mucho más atractivas a nuestras y nuestros estudiantes, y eso además a partir del año que viene queremos hacerlo tomando muy en cuenta la voz de los estudiantes también, para ver cuál es la percepción que ellos tienen de ese proceso, qué es lo que creen que falta para poder incorporarlo también en el diagnóstico. Muchas veces se apunta a la tecnología como un elemento o un factor de distracción o de juego, pero en realidad, como ya demostramos, de la tecnología pueden aprovecharse sus ventajas. Genera eso, un poco de alienación y realmente creo que
nosotros tenemos que usar la tecnología como un gancho. Yo trabajo con los celulares, por ejemplo, y yo era la típica profe que los mandaba a dirección con los celulares, pero no puedo tapar el sol con un dedo. Y yo dije, bueno, si yo soy tan tecnológica no puedo evitar esto. Y entonces por eso decidí usar los celulares como una herramienta pedagógica. Y eso cambió mucho, porque también es una educación en valores. El chico va aprendiendo en qué momento se usa el celular y en cuál no. Y eso es un aprendizaje para la vida. Algunos hablan de aula invertida o flipped classroom. O sea, ellos miran contenidos que yo subo, videos, películas, a veces apuntes, textos. Y entonces vienen a la clase con algo ya visto y se trabaja sobre eso. Otras veces lo vemos en clase y entonces lo ponemos en un cañón y lo vemos y lo compartimos. La idea es que eso sirva de disparador para que ellos luego puedan por ahí ir al libro, ir al contenido, pero a veces ver un video o ver una peli o ver, bueno, alguna producción hace que ellos se entusiasmen y que aprendan a producir, porque yo, por ejemplo, ahora los tengo produciendo videos, PowerPoint, utilizando Padlet, es decir, haciendo trabajo colaborativo, de manera que dejan de ser meros consumidores para ser, como dicen algunos, prosumidores, ¿no? Empiezan a producir. Y eso es interesante, porque de pronto encontrás que empiezan a aprender a editar, a poner música, bueno, y eso es importante. Lo grave de la crisis del sistema educativo es que está rodeada por una crisis más amplia, más grande, una crisis social, con chicos solos, sin la mirada de adultos, una crisis de valores en las cuales no se sabe qué es lo importante, qué es lo que está primero. Los chicos en general están muy desmotivados, no hay muchas inquietudes, por eso nosotros hacemos un enorme esfuerzo por tratar de motivar y de que de alguna forma encuentren una vocación, un camino que les atrape, y entonces ahí hacen el clic. Cuando encuentran algo que es vocacional, luego lo demás mejora. Tiene que ver primero con un signo de época y luego con una enorme soledad que tienen los adolescentes, ¿sí? La vulnerabilidad, más que una cuestión socioeconómica, tiene que ver con una orfandad de adultos. Entonces a veces los padres no acompañan porque están imbuidos en sus problemas. Hay muchos chicos que están muy solos, en todos los niveles, por eso en un segmento que puede tener resueltas las cuestiones socioeconómicas también encontrás esa desmotivación. Y en un contexto más vulnerable a veces uno lo atribuye a lo socioeconómico, pero no pasa por ahí, pasa por esa orfandad de adultos. El adulto es el que le da la seguridad al chico, los límites. Y eso es lo que está faltando. Cambiar esto requiere de un esfuerzo conjunto. Esto se dijo muchas veces, pero solemos identificar a los responsables o dentro del Estado o son los docentes, pero los adultos, el resto, los que son padres de alumnos, parece que no tuvieran nada que ver. Y en realidad necesitamos una alianza entre docentes y padres. Es difícil, pero el principal beneficiado es el alumno, es el chico. La edad en la que se está formando es clave. Y los gobiernos, el Estado, que tiene que estar. Compromiso para seguir comprometidos e intentándolo. Redes para contener al que se desmotiva. Motivación, la clave, para que el circuito no deje de alimentarse. Retomamos lo del inicio. Solo la educación nos hará libres. Es una frase que tiene sentido. Pensala.